Hola chicos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, sí se te escucha. Sí, Genial, gracias, gracias. Cualquier cosa, me hablan por el micrófono, porfa, porque no veo los chats, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, yo voy a tratar de fuerte, ¿sí? Si me escuchan bien, pero cualquier cosa me avisan, ¿sí? En esta primera clase vamos a empezar a ver hipertensión arterial. Eso va a ser el primer tema. Primera clase, hipertensión arterial. En la segunda clase vamos a ver insuficiencia cardíaca porque se relaciona mucho el tratamiento de la hipertensión con la insuficiencia cardíaca porque son los mismos fármacos, entonces nos va a parecer mucho más fácil, ¿sí? Para los que no me conocen, me llamo Macarena, me dicen Maca, nada de profe de usted, ¿sí? Yo estoy estudiando cardiología actualmente, así que me encanta empezar con este tema. Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar por el grupo o por el WhatsApp, pero si es administrativa, por favor, pregúntale a Carmen, que es la secretaria del instituto, ¿sí? Vamos a empezar muy de a poco, yo repito muchas cosas para que no tengan que obligatoriamente estudiar del libro. O sea, con las clases les alcanza si son de Luciano, pero si son de la cátedra de Santos, van a tener que hacer además los choice, ¿sí? Yo haría eso. Si yo tuviera que rendir, si fuera de Luciardi, solamente miraría estas clases y leería las teóricas y listo. Pero si fuera de Santos, vería las teóricas, vería estas clases y haría un montón de choice, porque es difícil esa parte, más que la parte oral, ¿sí? La parte oral no es complicada, tienen que saber identificar ante qué pacientes están y tratar de ser lo más objetivos y rápidos posible si se trata de una emergencia, obviamente, ¿sí? Entonces, esperé que hacerte. Y vamos a empezar con hipertensión arterial, ¿sí? Primero con la definición. No es difícil este tema, pero hay tantos fármacos que no saben cuál agarrar, y la verdad es que son un montón, pero no van a aprender bien cómo le va a hacer el tratamiento a su paciente, ¿sí? Entonces, la hipertensión arterial es el aumento de la tensión arterial, ¿sí? Por encima o igual a 140 milímetros de mercurio en lo que sería la presión sistólica y o 90 milímetros de mercurio en lo que sería la presión diastólica. Entonces, si me preguntan, ¿qué es la hipertensión arterial? Ustedes van a decir, es el aumento de la presión arterial o de la tensión arterial por encima o igual a 140 milímetros de mercurio en la presión sistólica y o 90 milímetros de mercurio la presión diastólica, ¿sí? Eso según las guías de Argentina. ¿Estamos? Entonces, siempre recordamos, ¿qué es la hipertensión arterial? Es el aumento de la presión arterial por encima o igual a 140 y o 90 milímetros de mercurio. Esa va a ser la definición. Siempre recuerden que la presión arterial no es lo mismo que la tensión arterial. Sí se las toma como sinónimos, pero no son lo mismo porque la presión era la fuerza que ejercía la sangre sobre la pared de la arteria. En cambio, la tensión es la contraria, es la fuerza de la pared de la arteria sobre lo que sería la sangre. Cuando nosotros tomamos la tensión arterial, justamente eso que estamos tomando, la tensión arterial, eso es lo que tomamos, no tomamos la presión porque sería un método invasivo, ¿sí? Así que yo voy a repetir todo el tiempo, no se preocupen, ¿sí? Y las guías tienen valores distintos según sean las guías europeas o las guías americanas, pero nos vamos a guiar en la Argentina. Entonces, siempre recuerden, si mi mamá, mi papá, mi paciente tiene 140 o más, es hipertenso. Si mi mamá, mi papá o mi paciente tiene 90 de diastólica o más, es hipertenso. Pero se lo tiene que medir en varias ocasiones, no tan solo en una ocasión, ¿sí? Así que siempre acuérdense de eso, ¿sí? Por lo tanto, primero vemos la definición. Es el aumento de la
tensión arterial por arriba de 140 y o 90 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos que acordarnos que esa es la hipertensión arterial grado 1, chicos. Es desde 140, 90 o más. La hipertensión arterial grado 2 es de 160, ¿sí? Acuérdense que si yo tengo de 140, sería 159, estoy en el grado 1, y lo que sería 90, 99 de diastólica, estoy en un grado 1. Si yo tengo la hipertensión arterial grado 2, 160 a 179 de sistólica, estoy en un grado 2, o de 100 a 109 en la diastólica. Si no saben esto, no aprueben. He visto chicos desaprobar por esto, tienen que saber sí o sí. Mientras que la hipertensión arterial grado 3 va a ser a partir de 180 o más y 110 o más en lo que sería la presión sistólica primero y la presión diastólica también. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? Es el aumento de la tensión arterial por encima o igual a 140-90, ¿sí? O sea que si mi paciente tiene 130, todavía no es hipertenso, yo no tengo por qué darle un fármaco, ¿sí? Y estos son los grados. Chicos, los van a desaprobar si no saben esos grados, ¿sí? Así que los aprenden bien, ¿sí? Luego tenemos la hipertensión arterial sistólica aislada, que es cuando solamente la sistólica es mayor o igual a 140, pero la diastólica es menor a 90. Solamente está elevada la sistólica, ¿sí? Eso se llama hipertensión arterial sistólica aislada. Después hay otra que se llama hipertensión arterial maligna, y hay otra que se llama hipertensión arterial refractaria al tratamiento. ¿Sí? Ese se llama maligno, ¿qué significa cada cosa? Entonces, hipertensión arterial tiene el grado 1 a partir de 140 y 90, el grado 2 a partir de 160 y 100, y el grado 3, que es a partir de 180 la sistólica y 110 la diastólica. Siempre es eso o más. Luego hay otros términos que también vi cómo desaprobaron por no saber por ahí qué significaba una hipertensión arterial maligna. Tuve una alumna excelente que justo le preguntaron causa de hipertensión arterial secundaria y también maligna y no lo sabía y no aprobó porque ese era el primer tema. ¿Y cuál es la principal causa de muerte en Argentina, chicos? Las enfermedades cardiovasculares. Sí o sí tienen que saber. Hipertensión arterial refractaria al tratamiento porque se ve un montón pacientes que no mejoran y no mejoran y no mejoran. Y algo muy importante es la hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Entonces es un término que vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, repitiendo, primero, usted tiene que saber qué es la presión arterial elevada o hipertensión arterial, y segundo, cuáles son los grados de hipertensión arterial. Por lo tanto, cuando tengamos antes de estos valores, vamos a tener una presión arterial, ya sea normal, alta o prehipertensión, también que se denomina. Por ejemplo, 130 a 149 es una prehipertensión, porque 130 sí está algo elevado, pero no llega a ser de hipertensión, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 85, también es una prehipertensión, no llega a ser hipertensión. Estos son los grados de hipertensión arterial, lo tienen que saber muy bien. Y también saber la diferencia. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared del vaso. Eso no medimos nosotros. Nosotros medimos la tensión, que es la fuerza que ejerce el vaso, la pared del vaso sobre el sangre. Por eso cuando ustedes tengan los monitores grandotes va a decir TAM, tensión arterial media, ¿sí? Es otro término que tienen que saber. La presión de pulso, ¿sí? La presión arterial media, o sinónimo de tensión arterial media, que ya saben que no es lo mismo la presión y la tensión, pero les pueden tomar como sinónimos, ¿sí? Si les preguntan a rajatabla la referencia, ahí recién la dicen.
pero no lo van a desaprobar por decir presión en vez de tensión. Aquí ustedes, están viendo clínica, ya saben que no son lo mismo, ¿sí? Entonces, estos son algunos términos que vamos a ver. Por lo tanto, lo primero que vimos fue la definición de hipertensión arterial. Y yo sé que a partir de 140-90 mi paciente es hipertensivo y tiene que darle un fármaco, ¿sí? Para bajar esa presión. Y antes tenemos la prehipertensión, la presión arterial normal u óptima, ¿sí? Entonces, ordenamos. Primero hay que saber de hipertensión arterial la definición. Segundo, hay que saber los grados. Entonces, ya sabemos que el aumento por encima de tal cifra, y ya sabemos que hay una hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3, y que también hay una hipertensión arterial sistólica aislada, que es aquella donde la sistólica está por arriba de 140 o por lo menos es 140, pero la diastólica está por debajo de 90. Tercero, ¿sí? Estos términos que tienen que saber que por ahí nos llevan a desaprobar y era un renglón que nos falta leer, que tienen que saberlo sí o sí. ¿Qué es la prehipertensión? ¿Se dan fármacos en la prehipertensión? ¿Qué es la hipertensión arterial maligna? ¿Qué es la presión diferencial o presión de pulso, que es lo mismo? ¿Y qué es la presión arterial media? ¿Sí? ¿Qué es la hipertensión arterial refractaria al tratamiento? ¿Sí? ¿Qué son estos términos? Ya tenemos la definición, ya tenemos los grados. ¿Qué son estos términos? La prehipertensión, el nombre lo dice, chicos, estamos en un estadio anterior a la hipertensión. En la prehipertensión, ustedes van a tener una presión arterial sistólica, ¿sí? Entre 130 y 139. Y una presión arterial diastólica entre 85 y 89. ¿Estamos? En algunas guías aparece de 80 a 89, ¿sí? Ustedes, esto se fijan bien en sus teóricas, pero generalmente estos son valores. Entonces, en la prehipertensión, en donde tenemos un valor que está por debajo de 140-90, pero que está por arriba de 120-80, ¿sí? O sea que algunas veces aparece acá 80 u 85, o entre paréntesis para que lo vean bien la teórica, ¿sí? Yo tengo una prehipertensión. Estoy en 130, si hay una presión elevada, y estoy en 85, 88, si es una presión diastólica elevada, ¿sí? Por eso se llama prehipertensión, pero no llegué a 140-90, no estoy ni en el grado 1 de hipertensión. Entonces, ¿ustedes le darían fármaco para bajar la presión arterial? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? No. Primero bien. modificaría el estilo No de se le da. vida, haría un tratamiento no farmacológico y estaría monitoreando constantemente la presión y en caso de que, bueno, la presión disminuya, sigo con la modificación y si no doy fármacos. Excelente, muy bien. Excelente. Sí, el cambio del estilo de vida, ¿no, profe? Bien, bien. Ya te extrañaba, Guillermo. Te extrañaba. Después vamos a hablar del mundial, amigo. ¿Ah? Yo no me voy a olvidar que usted me ha hecho burla cuando Argentina perdió con Arabia. No, amigo, ya me voy a olvidar el resentimiento, me voy a olvidar. Muy bien, chicos, excelente, ¿sí? Acá en la prehipertensión no dan fármacos para la presión. Esa va a ser la pregunta. ¿Le pueden dar fármacos para otra cosa? Sí, porque ustedes van a calcular el riesgo cardiovascular de su paciente. Quizás tenga el colesterol muy alto, entonces le van a dar fármacos para el colesterol. Quizás tengan el ácido graso elevado, entonces le van a dar fármacos para el ácido graso, que no es lo mismo que el fármaco para el colesterol. Quizás tenga, por ejemplo, un infarto anterior, y entonces quede con aspirina para siempre, con clopidogrel, por ejemplo, 6 meses. Pero no es hipertenso, entonces no le dan fármacos para bajar la presión. Como dice la SOL, muy bien, le dan cambios en la dieta y ejercicio, ¿sí? Siempre son 3 pilares del tratamiento, ¿sí?
es ejercicio, dieta y fármaco, pero el fármaco solamente si es que está elevada la presión a tal punto del grado 1, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, la prehipertensión es antes, entonces no le damos fármaco para bajar la presión, pero sí miden el riesgo cardiovascular, sí lo miden el riesgo cardiovascular, y de acuerdo al riesgo cardiovascular le van a dar un fármaco u otra, porque si tiene un, por ejemplo, mi mamá no es hipertensa, pero ha tomado anticonceptivos, por ejemplo, no ha fumado, no me cuenta que se ha fumado, tiene obesidad, ha tenido un ACV, por ejemplo, por suerte no, pero tiene esos antecedentes, pero no es hipertensa, mata, bueno, le llevan otra cosa, por ejemplo, aspirina, alguna estatina, ¿sí? Las estatinas inhiben la síntesis de colesterol a la noche, por eso el fármaco va antes de dormir, ¿sí? Pero no le van a dar un fármaco para bajar la presión, ¿sí? Bien. ¿Qué es la hipertensión arterial maligna? La hipertensión arterial maligna se define como una presión arterial diastólica mayor o igual a 120, pero que se acompaña de cambios en el fondo de ojo, ¿sí? O sea, más que el valor, hay cambios en el fondo de ojo. Es decir, hay exudados y hay hemorragias. Vamos a ver muy bien la diferencia entre un fondo de ojo que es un paciente diabético y después hipertenso, porque les preguntan las diferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial maligna? La hipertensión arterial maligna es un aumento de la presión arterial diastólica por encima o igual a 120 milímetros de mercurio, pero que se acompaña de cambios en el fondo de ojo, que son exudado, hemorragia, y puede haber o no edema del papilo, que va a ser bilateral, porque es una enfermedad sistémica, ¿me entienden? Entonces, repito, ¿qué es la hipertensión arterial maligna? Es un aumento en la presión arterial diastólica por encima de igual a 120, pero que se acompaña con cambios en el fondo de ojo. Hago un fondo de ojo y veo exudados, veo hemorragias, que es en la retinopatía hipertensiva ya al grado 3, ¿me entienden? Porque en el grado 1 simplemente hay un estrechamiento de los vasos sanguíneos, ya vamos a ver el fondo de ojo. En el grado 2 ya hay cruces, pero en el grado 3 aparece el exudado de hemorragia y en el grado 4 ya aparece el edema de papila. Entonces, es importante que se acuerden que la hipertensión arterial maligna se llama maligna porque da muchos cambios en el fondo del ojo con una potencial ceguera, metiéndose un daño profundo de órgano blanco, que es la retina, ¿me entienden? Y encima, esta hipertensión arterial maligna es crónica, entonces daña muchos vasos sanguíneos y genera una necrosis fibrinoide, que lo vamos a ver cuando veamos vasculitis, una necrosis fibrinoide en los vasos, o sea, genera una vasculitis, que es lo que vamos a ver en esto, cuando vemos las vasculitis, que son uno de mis temas favoritos, pero la verdad me gusta, no sé por qué. Entonces, acuérdense, en la prehipertensión yo no doy fármacos para bajar la presión. No doy un fármaco para bajar la presión a partir de 140 al 90. No doy fármaco para bajar la presión si tengo más bajo la oposición y me genera una hipotensión, ¿me entienden? ¿Qué es la hipertensión arterial maligna? El aumento de la presión arterial diastólica por encima de igual de 120, pero con el cambio en el fondo de ojo, que corresponda a una retinopatía hipertensiva grado 3 o 4. O sea, ya aparece exudado, hemorragia y, o puede ser también directamente, si no anterior, el edema de papila, ¿sí? Bilateral. Y encima en los vasos sanguíneos hay necrosis fibrinoide. Es una hipertensión que se trata con los IECA. IECA significa inhibidor de la ECA, o sea, de la enzima convertidora de angiotensina. Las hipertensiones malignas se tratan con los IECA. Obviamente pueden estar contraindicados en los pacientes con insuficiencia renal. Y estos pacientes también suelen tener aumento de la creatinina. O sea, la hipertensión arterial maligna, además de dañar mucho el ojo, daña mucho el riñón, elevando la creatinina. Pero recién en un grado 3 nos damos los IECAs. Antes sí, ya vamos a ver el tratamiento de tercera clase. Pero eso quiero que se acuerden. Maligna significa cambio en el fondo de ojo
y a nivel sistémico es una necrosis de vasos sanguíneos, o sea, hay una vasculitis sistémica, que lo vamos a ver en esto, ¿sí? Pero es para que se vayan acordando, ¿sí? Voy a ir borrando esto para que puedan escribir, pero acuérdense del cambio en el fondo rojo y la necrosis fibrinosa. La presión diferencial, decime mi amor. ¿Es lo mismo decir hipertensión acelerada que que maligna? No, la acelerada es la que aumenta rápido en el tiempo, dañando cualquier órgano blanco. En cambio, la maligna es la que específicamente te genera daños en el fondo de ojo. Ah, buenísimo, gracias. No, de nada, amor. Eso tiene que ver más con el tiempo. La maligna suele ser crónica, pero con cambios en el fondo de ojo, ¿sí? Bien. Entonces, la hipertensión arterial maligna, ya la tenemos, la presión diferencial del pulso. Es lo mismo, diferencial del pulso, simplemente presión sistólica menos presión diastólica. Es la diferencial. La sistólica suele estar entre 110 y 120 y la diastólica entre 80, ¿sí? 70 y 80, entonces suele ser 40 mililitros de mercurio la diferencial, ¿sí? Presión del pulso es lo mismo. Es la diferencial, la sistólica menos la diastólica. Y la presión arterial media, acuérdense que era la presión diastólica más un tercio de la presión diferencial. ¿Estamos? Hay otras fórmulas, esa es la más usada, ¿sí? La presión arterial media es muy importante, chicos, porque es la que me indica la perfusión. Es lo que yo busco en el monitor, que siempre tenga un valor elevado, ¿sí? Además, cuando veamos el shock cardiogénico mañana, para ver que hay drogas que no se pueden usar, por ejemplo, la dopamina, cuando la presión arterial media o la dobutamina baja por debajo del 60, ¿me entienden? Entonces, es importante que se acuerden, por ahora, solo de la presión arterial media, se la saca con una fórmula de presión diastólica más un tercio de la presión diferencial. Hay otras fórmulas, ¿sí? Pero esta la vamos a usar. Es la presión diastólica más un tercio de la diferencial. Desde diastólica, no de diferencial, es la diferencial, ¿sí? Y es lo que tengo que mantener elevado para mantener la perfusión, sobre todo del cerebro y del riñón, para no generar una ACV isquémico y para no generar una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Y la hipertensión refractaria del tratamiento es aquella que no me responde a 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético. Entonces, yo le doy a mi paciente un diurético, por ejemplo, una tiazida. Encima le doy un IECA y encima le doy un bloqueante cálcico y no baja la presión. Eso es la hipertensión arterial refractaria al tratamiento. Aquella que no responde al tratamiento de 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético. Incluyendo el diurético. ¿Por qué el diurético es el de primera línea? Porque es el que baja la mortalidad de los hipertensos. Los diuréticos de primera línea son las tiazidas, o sea, las que actúan a nivel del túbulo contorneado cristal, ¿sí? Cerca de donde actúan los ahorradores de potasio, ¿sí? Hay contraindicaciones, por ejemplo, en los pacientes con gota, no, porque aumenta el ácido úrico, la hidroclorotiazida, pero los diuréticos son bellos, porque además de que disminuyen la mortalidad, el paciente lo tolera muy bien, se lo puede dar en pacientes con insuficiencia renal, cosa que no se puede con el IECA y el PARA2, y encima los diuréticos son bellos para combinarlo, ¿me entienden? Pueden dar diurético más esto, diurético más aquello. Por eso los diuréticos son de primera línea. No son de primera línea los beta-bloqueantes, por ejemplo, los de acción central, los osmóticos, no. Son los diuréticos tiazídicos los de primera línea, ¿sí? Y los IECA y ARA2 también pueden ser de primera línea, sobre todo en pacientes con diabetes, porque son protectores renales, ¿sí? Por eso. Bien. Entonces, la hipertensión arterial era la elevación de la presión arterial por arriba o igual a 140-90.
Grado 1, de 140 a 159 y 90 a 99. Grado 2 ya es 160, ¿sí? 179 y 160, 179 y 100 a 109. Y grado 3, 180 o más y 110 o más, ¿sí? En cuanto a la ciclónica y la diastónica. Por ahí la diastónica se puede olvidar. Yo porque lo voy a hacer varios años, incluso me lo olvido. Entonces, traten de aprenderse que es la ciclónica primero y después las diastónicas. Por cada grado que aumente, aumenta el riesgo cardiovascular, más o menos en un 15%. Entonces es muy importante que si yo tengo una hipertensión de grado 3, lo baje a grado 2, a grado 1 y lo deje en normotenso, porque yo sé que cada vez que sube de grado aumenta el riesgo cardiovascular más o menos un 15%. Ya no es riesgo del riesgo cardiovascular, ¿sí? Bueno, esos son algunos términos. Entonces, se aprenden bien los grados, chicos, se aprenden cuándo dar un fármaco sí o un fármaco no. ¿Qué es la presión del pulso o presión diferencial? ¿Qué es la presión arterial media? ¿Qué es la hipertensión arterial maligna? ¿Qué es una hipertensión arterial refractaria al tratamiento? Todo eso. Entonces, veamos práctico. Yo tengo un paciente, ¿sí? El paciente suele llegar asintomático o puede llegar con algún síntoma. Ahora, el 90% de los pacientes tienen hipertensión arterial primaria, o sea, no conocemos la causa. Y el 10% de los pacientes tienen una hipertensión arterial secundaria, o sea, tienen una causa definida. Entonces, viene mi paciente, ¿sí? Suele llegar asintomático, ¿sí? O sea, si me preguntan, ¿cuál es la clínica marcada de la hipertensión arterial? No tiene. ¿Estamos? El paciente se controla y se da con que es hipertenso. O en muy pocas ocasiones llega con síntomas. Pero si el docente les pregunta, le están tomando examen, alumna, alumno, dígame, ¿cuál es la clínica de la presión arterial elevada? No hay, doctor. Generalmente los pacientes son asintomáticos. O sea que es un hallazgo casual. Miren qué importante que se controle la presión y que ustedes, doctores, tomen la presión a su paciente. O hay veces que el paciente llega con algún síntoma, ¿sí? La hipertensión arterial primaria es aquella que no conocemos la causa, o sea, el hipertenso por ejemplo, una causa genética, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que es primaria? Porque es una hipertensión arterial gradual y que tiene antecedentes familiares. Suele afectar a pacientes entre 35 y 50 años al momento del diagnóstico. No quiero decir que mi abuelo de 75 no puede ser hipertenso, pero ahí se lo diagnostica entre los 35 y los 50 años, ¿sí? Como un hallazgo casual, pero hay antecedentes familiares, ¿sí? Y obviamente suele haber factores de riesgo. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo cardiovascular que ustedes me pueden decir? Por ejemplo. Obesidad. Bien, excelente. Muy bien, Carlitos. ¿Qué más? Sedentarismo. Sedentarismo, excelente, muy bien. Tabaquismo. 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 El tabaquismo es como, no sé chicos, siempre que hemos visto algún infartado en la guardia, fuman. Literal, fuman. Capaz que un paciente de 30 años está infartando, ¿por qué? Porque fuma, ¿sí? O sea que el tabaquismo es súper importante. Diabetes también es importante, ¿sí? Dislipemia, profe. Dislipemia, excelente. O sea que tengo que pedir un laboratorio para ver el perfil lipídico del paciente. Excelente. Entonces, mi paciente, en el 90% de los casos, usted le diga, 100 pacientes, 90, tiene una hipertensión arterial primaria. Yo diría hasta el 95%, chicos. Es decir, no tienen causa definida, sí tienen antecedentes familiares, tienen como, son propensos genéticamente a ser hipertensos,
y se suelen diagnosticar desde los 35 a los 50 años. Y además tienen factores de riesgo, son obesos, sedentarios, tabaquistas, tienen una dieta muy rica en grasa, ¿sí? No hacen ejercicio y bueno, los antecedentes familiares son los más importantes. Estos pacientes les vamos a registrar un tratamiento para siempre, ¿entienden? Un tratamiento crónico, que ya saben que se basa en el riesgo cardiovascular. Chicos, mi paciente no es una cifra, ¿entienden? No es un 180, 110 que va caminando, es un conjunto de factores. Por eso yo no puedo basar mi tratamiento en una cifra, chicos. Tengo que basar mi tratamiento en el riesgo cardiovascular del paciente. ¿Entienden? Sí o sí. Entonces no me van a decir, ay, Maca tiene 150, entonces le digo, ay, no, Maca tiene 150, voy a agarrar una tabla de la OMS, voy a evaluar el riesgo cardiovascular y voy a ver qué fármaco te doy, además de la dieta y del ejercicio. Capaz que le haga falta una aspirina, capaz que le haga falta una terapia antitabáquica, capaz que le haga falta una estatina, una doble antiagregación, ¿por qué no? Entonces es importante, ¿sí? Bien. En cambio, esta señora, muy tomada en el examen psicológico, muchos chicos desaprobados porque no sabían las causas. Hipertensión arterial secundaria significa, la hipertensión arterial tiene una causa definida, ¿sí? Generalmente se trata de una hipertensión arterial renal. Puede ser también endocrina, ¿por qué no? También puede ser asociada a fármacos, ¿sí? Entonces, una hipertensión arterial renal. El paciente estaba bien, por ejemplo, joven que de repente, boom, empieza a hipertensarse y le duele mucho la región occipital. Porque generalmente no tienen síntomas, pero si tienen síntomas es dolor en la nuca, ¿sí? Y es un paciente generalmente menor de 35 años o mayor de 50 años al momento del diagnóstico. Yo tengo 29 años, no es normal, por así decirlo, y tampoco tengo obesidad muy fuerte todavía. No hago nada de actividad física, eso tendría que mejorar, pero no sería normal que yo, sin tener antecedentes de madre hipertensa, tampoco tengo muchos tíos hipertensos, no tengo obesidad mórbida, no fumo, ¿me entienden? Que yo sea hipertensa, no tomo fármacos, sí tengo otras enfermedades, vamos a ver por qué podría tener hipertensión, pero no es normal que yo entonces tenga un síntoma y de repente hago un 160 de presión, hay que estudiar, ¿me entienden? Porque tengo menos de 35 años, ¿sí? O quizás un paciente de 60 años que primera vez hablando con el diagnóstico, ya no se va a diagnosticado antes. No quiere decir que no puede ser, chicos. Tengo amigos que tienen 28 años que son hipertensos. Y son hipertensos primarios, ¿sí? Pero tienen un montón de antecedentes familiares y por ahí son sedentarios o obesos, ¿entienden? Sí puede ser, pero cuando sea joven, o puede ser una hipertensión arterial secundaria. Puede ser una causa renal, por ejemplo. El riñón tiene la arteria renal y se achicó la arteria. ¿Entienden? Hay una fibrodisplasia, o sea, hubo una hiperplasia del cerebral y se achicó la arteria. Y bueno, obviamente el riñón recibe menos sangre, piensa que hay hipotensión, se libera renina y aumenta la presión, pero en realidad es que la arteria es chiquitita. Entonces, si yo hago una cirugía y la abro, el paciente se curó, o sea, no lo tengo que tratar de por vida como el paciente primario, ¿entienden? Puede ser capaz que tenga una poliquistosis, ¿sí? La poliquistosis da insuficiencia renal crónica y ya vamos a ver por qué. Le preguntan mucho cómo en la ecografía de la poliquistosis, porque la poliquistosis puede no generar cambios del tamaño del riñón y ya vamos a ver que es importante la ecografía. Entonces, puede ser una causa renal, endocrina. A ver, ¿qué enfermedad endocrina conocen ustedes que puede dar hipertensión? Algo endocrino que me genere hipertensión, chicos. Cushing puede ser. Cushing, excelente, muy bien. El hipertiroidismo. Excelente, hipertiroidismo, muy bien. Una acromegalia, ¿saben que no se sabe la causa?
de por qué en la acromegalia hay hipertensión arterial, pero bueno, es la principal causa de muerte porque genera la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero también la acromegalia, ¿sí? Entonces, causas endocrinas, el Cushing, chicos, en el Cushing aumenta el cortisol y el cortisol aumenta la afinidad de los receptores de la adrenalina por la adrenalina y me sube la presión. El hipertiroidismo me da taquicardia y por lo tanto aumenta la presión arterial. El hipotiroidismo también me da hipertensión arterial, porque la T3 y la T4 son vasodilatadores. Entonces, si yo no tengo T3 y T4, hay vasoconstricción, por eso son varios de los pacientes, ¿sí? Por eso también la hipertensión, entre otras cosas como la fase glutagabra, que pierden el cabello, ¿sí? Pero tanto el hiper como el hipotiroidismo son propensas los pacientes a tener hipertensión arterial. La acromegalia, el feocromocitoma, que es un tumor liberador de catecolaminas. Y es una pregunta en el final, porque tiene una droga diferente para el tratamiento de la hipertensión. Cuando veamos el tratamiento, vamos a ver que si el paciente tiene feocromocitoma, además de, obviamente, operar ese tumor, hay que tratarlo con otra droga diferente, ya vamos a ver, ¿sí? Sí, hay un flujo re lindo un diagrama de flujo re lindo de eso. ¿Cómo, mi amor? Hay un diagrama de flujo re lindo sobre cómo tratar, digamos, si es un feocromocitoma o las otras cosas. Claro, sí, es genial. Además tienen, no sé si lo has visto, amiga, como el hexágono, están empacando cómo se pueden asociar o no. Además, ese diagrama también está muy bueno. Después pasame el de feocromocitoma. Dale. Dale, espero que me digas. Bien, entonces, acromegalia, feocromocitoma y también asociadas a fármacos. Por ejemplo, la trimetroprima aumenta la presión, obviamente los corticoides aumentan la presión, ¿sí? Y además, por ahí los anticonceptivos, ¿sí? Además de los anticonceptivos generan trombosis, tumores hepáticos, los anticonceptivos también pueden aumentar el riesgo cardiovascular, ¿sí? Ya vamos a ver por qué cuando tenemos el tratamiento, pero cuando sea un paciente joven, piensen en hipertensión arterial secundaria. Cuando no responda al tratamiento, piensen en hipertensión arterial secundaria. Cuando el paciente ya es hipertenso y venía bien, y de repente se incrementó un montón su presión arterial y me dejó de responder de la nada, cuando antes se le respondía, piensen en hipertensión arterial secundaria. O sea, chicos, ustedes me van a preguntar, doctora, ¿en qué pacientes sospecho de la hipertensión arterial secundaria? En pacientes jóvenes, en pacientes que no me responden al tratamiento, en pacientes que antes sí me respondían y de repente no me responden, en pacientes que tienen muy elevada la presión arterial o en pacientes que tienen una clínica asociada. Si tienen las estrellas rojo-violáceas, gingiva de búfalo, obesidad central, fácil de una llena, pensar en Cushing. Si tienen intolerancia al calor, nerviosismo, bajo peso, pensar en hipertiroidismo. O sea, tienes que descartar las causas secundarias siempre, chicos, pero sobre todo en pacientes jóvenes que no responden al tratamiento o que sí respondían y de repente han dejado de responder o que tienen clínica asociada. Pero particularmente yo siempre, aunque no tenga esas características, intento descartar porque quizá el paciente no lo somete de por vida a un tratamiento, ¿entienden? Le detecto algún tumor u otra enfermedad, ¿sí? Y generalmente, como dijimos, el paciente es asintomático, entonces suele ser un hallazgo. Si tiene algún síntoma, suele ser dolor occipital, chicos. Y siempre recordar acá que si la presión arterial diastólica está por arriba o es igual a 130, nos encontramos en una crisis hipertensiva. No sé, chicos, yo hago guardia los domingos y de cada 240 pacientes que veo, no sé, quizás 45 tienen anime, ¿ves o no? Perdón, es que se puso el cartel de batería baja, chicos, entonces... no se te veía. Ahí no se te ve. ve. Sí, ahora estoy al costadito hablando.
No, pero se volvió a salir la imagen. Ahí volvió. Ahí está, sí. Es que por ahí se sale, acá lo ponen bien con fuerza y yo voy a la imagen. Antes daba clase en mi casa y yo lo conectaba al televisor, entonces yo veía la clase. Ahora que estoy en la tele, vuelvo acá, sí, la podemos ver también. Bueno, gracias más por avisarla. Entonces, de cada 240 pacientes quizás que veíamos, 45, 50 estaban hipertensos, chicos con crisis hipertensivas, ¿me entienden? Entonces es importante, así se ve bien, es importante que sepan que cuando la presión arterial diastólica está por encima o igual a 130 milímetros de mercurio, el paciente está con una crisis hipertensiva. Si el paciente tiene algún síntoma, se trata de una urgencia hipertensiva, y si tiene daño de órgano blanco, se trata de una emergencia hipertensiva. Y ahora repito, si simplemente tiene aumento de la presión sin ningún síntoma, es una crisis hipertensiva. Si es que tiene algún síntoma, pero no tiene daño de órgano blanco, es una urgencia hipertensiva. Y si tiene daño de órgano blanco, ya le tiene que bajar la presión, se trata de una emergencia hipertensiva. ¿Estamos? Llegan, no sé, de cada 20 de estos, llegan quizás uno con emergencia hipertensiva. Me ha tocado muchas veces, y hasta incluso murieron un par de pacientes porque llegan muy avanzados en una CV hemorrágica, ¿sí? O quizás una disección de aorta. Disecciones de aorta solamente vi 2, y eso que trabajé en centros cardiológicos, o sea, no se ve tan frecuentemente, pero hace veces todo el tiempo. Profe. Presten atención porque no se quede como un garrón si se les pasa algo así. Porque si ustedes lo mandan a la casa del paciente y se les compensa, se comen el garrón ustedes, ¿me entienden? Entonces, es importante que lo manejen bien los pacientes. Entonces, repito, si simplemente bajando la presión, es una crisis. Si hay síntomas, es una urgencia. Pero si hay daño de órgano blanco, es una emergencia. Decime, mi amor. Doctora, Dime, amor. en relación a la a la emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva, siempre que leo algo en el libro, me voy al otro libro y no tiene un consenso en relación al valor para cuando sea urgencia y emergencia. ¿Tenía un consenso así de valor exacto? Bien, amor. El penúltimo, que se hace 2 años, que es igual al del último, están en 130, pero no importa el valor, sino la clínica. Si vos ves al paciente que no tiene daño de órgano blanco, o sea, simplemente le duele la cabeza, o que salga un poco desganado, esa es una urgencia hipertensiva. Pero si empieza con visión borrosa, pérdida de la conciencia, vómito incoercible, y ahí se desmaya generalmente, es una emergencia hipertensiva. Entonces, muy buena pregunta. Más allá del valor, porque cambia, algo dice 120, otro dice 140, es la clínica. Si simplemente aumento sin ningún síntoma, es una crisis hipertensiva. Si hay algún síntoma mínimo, como dolor de cabeza, es una urgencia. Pues si hay daño de órgano blanco, por ejemplo, dolor abdominal muy fuerte que no cede, eso es una disección de aorta. No confundir con coartación de aorta, ¿sí? Es una disección de aorta, ¿sí? Si es que tiene visión borrosa, pierde la conciencia, tiene mucho vómito, es una emergencia hipertensiva. Hace 3 meses, por ejemplo, estaba en la guardia yo y llegó un paciente que estaba teniendo relaciones sexuales, pero que no había tomado Viagra. Es importante que sepan eso porque por ahí en las relaciones sexuales hay un aumento del rendimiento energético, obviamente, que se nos somete mucho al corazón, aumenta mucho la presión, y el paciente ya tenía una predisposición, si ya venía con dolor de cabeza y no iba a consulta. Entonces llega y tenía 34 años el paciente, y simplemente tenía, o sea, no tenía 240 de presión, tenía 160. Y llegamos a ver 260 de presión, chicos, 240, 220, por ahí, como que te asustan, pero no se asusten con los valores. El paciente tenía 160, 100 de presión. Estaba en una hipertensión que era clase 2, pero tenía visión borrosa, vómitos incoercibles y después perder la conciencia. Cuando empiezan a vomitar, corran, ¿entienden? Los derivan del paciente ya, obviamente, le enchufan una vía
le baja la presión y lo deriva, ¿sí? Para que lo vea neurología o veamos cirugía. Ese paciente tenía 34 años, yo lo derivé y murió al otro día. Ha sido donador de órganos, era muy joven, acaba de tener un bebé. Y ahí, con ese caso que queréis contarlo, pueden entender cómo no importa la cifra, sino la clínica. Por eso me gusta tanto esta materia, porque nosotros vemos pacientes, ¿entienden? Vemos la clínica. Cada paciente es distinto. Es como cuando hacen un electrocardiograma. Ustedes no internan el electrocardiograma, no internan a pacientes. Quizás está normal el electro, lo vuelvo a repetir y me vuelve a dar normal. Pero si a mí no me cierra el dolor y me sigue, para aprender eso porque no le gusta el paciente, lo dejan internado. Y quizás hay otros médicos que dicen, pero, colega, tiene bien el electro. Bueno, ustedes no internan el electro, no internan presiones. Internan pacientes con una clínica definida. Si yo hubiera esperado más tiempo, quizá el paciente moría en el hospital mío, ¿me entienden? Obviamente lo mejor hubiera sido salvar a ese paciente. No se pudo hacer nada porque estaba muy complicado su ACV hemorrágico, pero miren, tenía un grado 2 de presión y le bajamos y llegó normotenso. Pero bueno, falleció el otro día por el ACV que había tenido. Entonces, sí, es una guía. Por eso están las guías, por eso están los consensos, para que ustedes como que se guían de ahí, porque otros médicos también lo estudiaron. Pero lo que ustedes ven es único, ¿entienden? Y ustedes son los jefes del guardia. Entonces, no importa lo que le digan en el 107, no importa lo que le digan a otras personas, sí presten mucha atención a lo que dicen los enfermeros, porque ellos saben mucho. Entonces, tomen en cuenta su opinión, pero al final lo deciden ustedes. Y nunca se guían por un número, nunca se guían por un electro solamente. Intégrenlo al paciente, por eso se llaman métodos complementarios, porque complementan lo que ustedes ya saben. Pero si ustedes no saben y no han estudiado, ¿cómo van a saber qué pedir? ¿Cómo integrarlo? Yo sí me he equivocado mucho, pero estudio mucho y trato de disminuir esas equivocaciones. 2 veces, porque me tardé mucho en el diagnóstico y hay cosas que no te puedes perdonar. Entonces es importante que estudien mucho y más que se guíen de la clínica. Aunque llamen por teléfono a un especialista, que sea cardiólogo, hemodinamista, que esté haciendo cirugía vascular, ustedes lo están viendo al paciente. El otro doctor no. ¿Entienden? Entonces quizás no se equivoque, pero no lo está viendo. Entonces, se guían de la clínica. Sí, los bravos me ayudan a una guía, ¿verdad? Pero lo más importante es la clínica. Entonces, por más de que no esté consensuada la cifra, fíjense qué tiene y cómo lo ven al paciente. ¿Sí? Bueno, y eso más se ve hemorrágicos. Y los test masivos que me han tocado me han ayudado a comprender lo importante que es la clínica. Porque el paciente que me hizo el test masivo tenía el electro normal y la radiografía normal. Cuando ustedes saben que en la radiografía puede haber 3 signos característicos del test, que no aparece ninguno, y en el electro aparece un patrón específico que tampoco apareció, el paciente tenía 43 años y se murió. Entonces es importante. ¿Y por qué yo lo derivé a mi hijo también? Porque le pregunté qué fármacos tomaba. Entonces él estaba tomando anticoagulantes, yo lo había tomado, entonces miren lo importante que es. Y simplemente había consultado por falta de aire. Entonces, no es que yo quiero decirle sí, que para hacer el diagnóstico fácil, no, pero cuanto más estudien, menos errores van a tener. Entonces, no se guíen por ahí tanto de las cifras, sí se les preguntan para decir. Una crisis hipertensiva es una situación clínica en donde el paciente tiene una presión arterial diastólica elevada por arriba de 130, pero donde no hay síntomas. Es simplemente la elevación. La urgencia hipertensiva tiene síntomas, dolor de cabeza, pero la emergencia hipertensiva es una emergencia, tienen que bajarle ya la presión arterial. ¿Qué harían con los 2 primeros pacientes, chicos? ¿Le bajarían rápido o despacito la presión arterial a un paciente con crisis hipertensiva y a un paciente con una urgencia hipertensiva? ¿Qué harían? El paciente con emergencia hipertensiva hay que bajar 25% en la primera hora, ¿no? Excelente. Y Ya casi te urgencia estoy perdonando. hipertensiva, en urgencia hipertensiva creo que hasta las 48 horas para bajar. Bien. El doctor Santos dice que hasta pueden inclusive usar 6, 7 días, o sea, hasta una semana, pero sí, los libros dicen 48 horas. Excelente, Guillermo, excelente. Entonces,
En la crisis hipertensiva, lo dejan en observación en paciente y empiezan a bajarle muy despacito la presión, igual que la urgencia hipertensiva, muy despacito la presión, ¿sí? Por ejemplo, si están en el campo, por ahí, que yo trabajo en Santiago del Estero y los pacientes vivían muy lejos. No tenían síntomas esos pacientes, entonces ustedes le dan una pastilla para bajar y los llaman el otro día que vengan el mismo control, se volvieron a llamar y así. Porque muchas veces debutan así, entonces le pueden tomar la presión en una semana y es el diagnóstico de hipertensión arterial. Y cuando tengan un daño de órgano blanco, tienen que bajar el 25% de la presión arterial inicial en la primera hora para disminuir el daño de órgano blanco. Y ahí la droga que van a usar depende. Por ejemplo, si es una laceración de la aorta, pueden usar el nitrocruciato de sodio. Pero, por ejemplo, en las embarazadas se usa el labetalol, ¿sí? En cambio, si el embarazada tiene una crisis hipertensiva o una urgencia, pueden usar alfa-metildopa, ¿sí? Por ahí también muchos usan nitroglicerina y también labetalol son los dos de primera línea, pero es obligatorio en embarazada. Y en la disección de aorta es obligatorio el nitrocruciato de sodio, que también se usa mucho en el tema de pulmón junto con la nitroglicerina. Entonces, hay muchísimas drogas, pero hay que usarlas en estas ocasiones, ¿sí? Por eso hay tanta oferta, pero tienen que saber cuándo usarlas. Entonces, acá bajan muy despacio, se pueden usar 48, 72, más horas para bajar. Pero en la primera hora tienen que bajar un 25% de la presión arterial, ¿sí? De lo que estaba, ¿sí? Bueno, esas son las diferencias, ¿sí? Veremos un ratito, muy bien el horario. Entonces, chicos, viene mi paciente generalmente asintomático para el control y yo le hago el diagnóstico o puede venir con estos síntomas, con una urgencia o una emergencia hipertensiva. Una vez que ustedes hacen el diagnóstico, en realidad, bueno, no me voy a pasar ese paso. ¿Cómo hacen el diagnóstico de la hipertensión arterial? Tomando presión arterial, ¿sí? Tan simple como eso. Tienen que tomar la presión arterial. Tienen que tomarla bien, la presión arterial, ¿sí? Bien, mi paciente, espérenme que lo dejo cerrar ahí, viene mi paciente, sí, que yo pongo mi cabeza un pobrecito, y acuérdense que venía asintomático o con síntomas, ya sea una urgencia o una emergencia hipertensiva, ¿sí? Yo voy a realizar el diagnóstico, ¿estamos? Según la guía argentina, si el paciente llegó la primera vez con una hipertensión arterial grado 3, yo directamente hago el diagnóstico. Hay algunos doctores que están en desacuerdo, pero es lo que dice la guía. ¿Estamos? Si el paciente llegó con una hipertensión arterial grado 3, o sea, 180 de sistólica y 110 de diastólica, 180, 110. 180, 110 es el grado 3, directamente hago el diagnóstico, ¿sí? Si el paciente llega con una hipertensión arterial grado 2, tengo que llamarlo para una segunda visita, ¿sí? O sea, bueno, hoy vino con 160, 100, es decir, está con una hipertensión arterial grado 2, tengo que llamarlo para una segunda visita. Esa segunda visita va a tratar de reproducir las mismas condiciones que la primera visita. O sea, hoy, por ejemplo, es jueves, venga el lunes a la misma hora, trate de repetir todo lo que hizo hoy, o sea, el descanso, no haber fumado media hora antes de tomarse de presión, no haber tenido relaciones sexuales, no haber hecho deporte, no haber tomado alcohol. Es un paciente que está tranquilo, por lo tanto, entra a la consulta y trata de tomarle la presión al final de la consulta. ¿Estamos? ¿Para qué? Para poder disminuir la hipertensión de guardapolvo blanco o bata blanca. Muchos pacientes se ponen muy nerviosos y hacen taquicardias cuando están con el doctor o la doctora. Y es una falsa hipertensión, ¿sí? Entonces, si hay hipertensión arterial grado 2, se llama para una segunda visita. Y si es una hipertensión arterial grado 1, intentan pedir una segunda y una tercera visita. ¿Sí? Si el paciente llega con una presión arterial normal, van a hacer un control de nervio. Maca, Dime, tengo una duda que me quedó un poco del principio. ¿Los suplementos son causa también de la hipertensión?
cuando sos atleta, por ejemplo. ¿Qué cosa, mi amor? Perdón, no te escuché bien. Cuando los suplementos son causa de la hipertensión, por ejemplo, en el caso de un atleta. Y generalmente se trata de testosterona. Y la testosterona no suele aumentar la presión arterial, amor. Porque lo que hace la testosterona es disminuir otras cosas, por ejemplo, la libido, aumenta la síntesis proteica, pero no te suele aumentar la presión, amor. Depende de la composición. Tendrías que ver, ¿me entendés? Por ahí la carnitina sí te puede aumentar un poco la presión, pero no al grado de volverte hipertenso, ¿me entendés? Y además al hacer ejercicio el paciente baja de 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, generalmente sí lo damos. Y si le genera hipertensión, se lo estudia el paciente y se lo cambia por otro suplemento, pero hay varios tipos. Quizás los que tienen carnitina suelen subir un poco, pero los demás no. Claro, gracias. No, nada, amor. Entonces vos agarrás y si te preguntan eso, tendrías que contestar. Hay diferentes tipos de suplementos y depende de la composición. Hay algunos que se aumentan la presión, pero la mayoría no. Entonces sí lo damos. Genial, gracias. Maca, disculpa. Y en cuanto al monitoreo domiciliario del paciente, si tiene las posibilidades él, ¿en dónde lo metería? Ahora te digo, mi amor. Ahora te digo. Bien. Entonces, muy buena pregunta de eso, ¿sí? Ya le digo, no se bonito, mi amor. Entonces, si es hipertensión grado 3, ustedes ya se el diagnóstico. Si es grado 2, hablen a otra visita, y si es grado 1, traten de hacer 2 visitas más. Si el paciente tiene la presión normal, o sea, nunca bueno por esto, lo controlan en el año. Y si es una prehipertensión, también tratan de hacer con la segunda y la tercera visita, chicos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el paciente está muy nervioso cuando él está conmigo? Y yo sospecho de hipertensión arterial del guardapolvo blanco. O el paciente está conmigo normal su presión, pero en la casa me dice que a la noche le duele la cabeza, que se toma la presión y a la noche si está aumentada, yo le quiero sacar la duda. Voy a pedirle un mapa o un MDPA, ¿sí? Puede ser de monitoreo ambulatorio de la presión arterial o un monitoreo domiciliario de la presión arterial, ¿sí? El mapa se hace con un holter. Y el monitoreo domiciliario de la presión arterial, el paciente se toma la presión. Entonces, ¿cuándo pedirían algo extra? Cuando yo sospecho de la hipertensión arterial de guardapolvo blanco, o cuando sospecho de la hipertensión arterial oculta, o cuando sospecho de la hipertensión arterial nocturna. ¿Entienden? Si yo sospecho de algo nocturno, si yo sospecho que algo en la casa está pasando, o quizás acá está pasando y en la casa hay hipertensión y allá no, yo le voy a pedir algo en la casa. Le puedo pedir un mapa que se hace con un holter, o sea, yo le conecto un aparato al paciente. Mañana, antes de ver esta cardíaca, vemos un power repasando todo y le vamos a ver una fotito. El power ya está hecho, si quieren un paso ahora para que lo impriman para mañana. Entonces, el mapa se hace con un holter, ¿sí? Y ese holter se enchufa al cuerpo del paciente y le toma la presión durante el día y durante la noche, quizás con promedio. Entonces, en el día tuvo esta presión, en la noche esta fue la presión. Y la presión arterial media en 24 horas fue, generalmente te da un día al holter o hasta 3 días, ¿sí? La mayoría de los casos te dan un día. Yo creo que 3 días está bueno porque por ahí el primer día te está aprendiendo a conocer el paciente y quizás está un poco nervioso, entonces se suele descartar el primer día. Se hace un promedio entre el segundo y el tercero. Y si no le alcanza para el holter, porque por ejemplo ocurre la obra social, pero hay pacientes sin obras sociales no tienen la posibilidad del paciente, se hace un MDPA, que es un monitoreo domiciliario de la presión arterial. O sea, él se toma en su casa. O quizás frente o en la esquina tenga un CAPS o un SIC. Entonces, él va a tomar a la misma hora de los días y con las mismas condiciones que hacían hacer ejercicio sin haber fumado, va y se toma la presión. Y lo registra en un papelito. Entonces, yo le doy un papelito y le va a estar registrando. Y así voy a poder hacer yo el diagnóstico, ¿sí? Generalmente, el MDPA se hace en una semana. Entonces, yo hago guardia el domingo, bueno, don Juan, mañana va a ir al JAPS de cerca de su casa o ir para acá y se va a tomar todos los días la presión en la misma hora.
Generalmente yo les digo a la mañana y a la tarde. Entonces le hago un cuadrito de lunes a lunes, arriba como 10 de la mañana y abajo 20 horas. Entonces la enfermera va rellenando eso, ¿entienden? Y vuelve el otro domingo y me hace ver el papelito y ahí puedo hacer el diagnóstico de la presión arterial elevada o no. Porque es lo mismo en la social y no se me ocurre el juego. ¿Entienden? Este holter es muy bueno. ¿Por qué? Porque toda la presión arterial, cuando está despierto, cuando está dormido, toda la presión arterial sin errores porque es automático y me hace un promedio, ¿sí? Y de ahí salen los pacientes que se llaman pacientes Dipper, pacientes no Dipper o pacientes Freezer. Los pacientes Dipper son los que descienden la presión arterial a la noche, que es normal, chicos, a la noche tiene que bajar la presión arterial por el medio. Los pacientes no Dipper son aquellos que no bajan la presión arterial durante la noche. Y los pacientes Freezer son aquellos que en vez de bajar, me suben la presión. Entonces, repito, los pacientes Dipper con D son los descendedores. Descienden la presión, ¿sí? De un 10 a un 20% es lo normal. Entonces, si ellos tuvieron tal presión de día, a la noche es normal que bajen de un 10 a un 20%. Pacientes no Dipper, ¿sí? Son aquellos que descienden, pero no lo tendrían que descender, o sea, descienden menos de un 10%. No es normal esto. Pacientes Richter son los que aumentan la presión en vez de descender. Y después tienen los Dippers extremos, que son aquellos que bajan más del 20%, ¿sí? Entonces, vamos a pasar esto en blanco. Entonces, vino mi paciente, generalmente venían asintomáticos, ¿sí? En la primera consulta me da una hipertensión arterial grado 3. Según la guía, eso me alcanza para hacer el diagnóstico. Si es una hipertensión arterial grado 1, llamo otra visita y otra visita más. Si es grado 2, llamo otra visita más. Y si es una hipertensión, me comporto como si fuera hipertensión arterial grado 1. ¿Sí? O sea, llamo otra visita más. Perdón, llamo otra visita más como para descartar. ¿Sí? Entonces, repito. ¿Qué harían ustedes si hay hipertensión arterial grado 3? Hacen el diagnóstico ahí. Porque primero es crisis hipertensiva, básicamente. ¿Me entienden? O quizás no crisis, pero aumento un grado 3 que es muy alto. Si es grado 2, llaman a otra visita. Si es grado 1, llaman generalmente a 2 visitas más. Y si es una hipertensión, llaman a otra visita también, como para descartar, ¿sí? Y si es normal, lo hacen el control en un año. Ahora, el paciente no me cierra. Yo creo que tiene hipertensión arterial guardapolvo blanco, tiene una hipertensión arterial oculta, no le cierro. Le pido algo en mi casa. O sea que hay 3 métodos diagnósticos. Primero, método diagnóstico en el consultorio. Y segundo, método diagnóstico en la casa. Y ahí tienen el mapa y el MDPA. Entonces, ¿cuántos métodos de diagnóstico hay para la hipertensión arterial? 3. El primer método de diagnóstico, el médico le toma la presión al paciente. Segundo método de diagnóstico, le pido un mapa que se hace con el folder. Y tercer método de diagnóstico, le pido a él que se tome la presión. ¿Qué es lo malo que él lo puede tomar mal? Que es muy técnico dependiente. ¿Qué es lo malo del mapa? Que es caro, que el folder es caro. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras. Ahora, este paciente puede ser Dipper, que es aquel que descendió entre un 10 y un 20%. Es el normal. No Dipper, descendió menos del 10%. Riser, aumentó en vez de bajar. Y Dipper extremo, descendió más del 20%. Eso lo preguntan en todos los finales. ¿Qué es un paciente Dipper? Un paciente descendedor, chicos, ha descendido la presión de un 10 a un 20%, es lo normal, ¿sí? No Dipper, bajó pero menos del 10%. Riser, en vez de bajar, ha subido la presión este chango que a la noche está pasando algo que me sube la presión. Quizá tiene apnea del sueño. Dipper extremo ha bajado un montón. O sea, no tiene una buena regulación en la noche, ¿sí? Algo también tenemos que hacer un estudio del sueño. Y ahí baja más de un 20%. Profe, ¿sí?
Dime, mi amor. ¿El diper extremo sería lo mismo que hiperdipe? Es lo mismo, mi amor. Da igual. Hiper extremo o hiper. Hiper es lo mismo. Es aquel que ha descendido un montón. Estamos ahí que desciende de más. Y tampoco es normal, no puede descender tanto, ¿sí? A entendido usuario menor, ¿cuándo te pedirías entonces el holter? Cuando no te cierra tu paciente, cuando sospechas de una hipertensión arterial de guardapolvo blanco, cuando pensás en algo oculto, cuando pensás en algo nocturno. Y si el paciente no le alcanza o no tiene obra social, le podés pedir un monitoreo domiciliario de la presión arterial. O sea, son otros dos métodos diagnósticos que vos pedís cuando no te cerró el primero, o cuando Genial. no podés hacerlo el primero. Buenísimo. Bien, bien, excelente. Chicos, listo, ya tienen ustedes el diagnóstico. ¿Qué le pedirían como estudios básicos? Don Juan, le tengo que decir que usted es mi hipertenso, mi vida. Antes de empezar el tratamiento, le voy a pedir unos estudios. Sí o sí, le piden el laboratorio, radiografía del tórax, Acá, perdón, no sé, Dime, mi amor. con el MDPA no puedo diagnosticar diper, no diper, ¿no es cierto? No, mi amor, porque el aparatito te dice, el aparatito te Claro. hace así como una gráfica, entonces vos te das cuenta si ha bajado un 20% está bien, si ha bajado un 15% está bien, si no ha bajado ni 10% no, ¿me entendés? Solo con el Holter podemos clasificarlos en Dipper, no Dipper, Riser e Hiper-Dipper. Perfecto, o sea, claro, porque aparte el MDPA no me va a estar tomando durante la noche. O sea, me toma antes de la cena, pero no durante el sueño. Ah, perfecto. Claro, no, eso es lo malo, lo bueno es que es barato. Gracias. De nada, mi amor. Bien, chicos. Entonces, laboratorio, radiografía de tórax y electro. Sí o sí. Ahora, ¿qué pasa si yo sospecho, por ejemplo, de un daño de órgano blanco? ¿Sí? Por ejemplo, yo sospecho de que ha dañado muchos tus vasos sanguíneos. Porque esta presión arterial elevada va a dañar el corazón, va a dañar el cerebro, va a dañar los riñones, va a dañar lo que serían tus vasos. Entonces tengo que empezar a estudiar. Entonces, como Juan, usted es hipertenso porque yo lo diagnostiqué, ¿sí? Y porque así lo dice el Holter o el RDPA con su nombre. Ahora lo vamos a estudiar para saber qué fármacos le vamos a dar. Porque no es lo mismo que sea diabético que no sea diabético. No es lo mismo que tenga un agrandamiento cardíaco, no es lo mismo que haya tenido un infarto y no haya sabido, ¿sí? Esto es lo básico que ustedes tienen que tener. Laboratorio, placa del tórax para sacar el índice cardiotorácico, para ver los pulmones, ¿sí? El electrocardiograma, que no es muy sensible, pero sí muy específico. El electro hay muchas cosas que no ve, pero si ve algo es la posta, ¿entienden? Es muy específico el electro, ¿sí? También obviamente hay otros, pueden pedir un TAC para ver el cerebro, pueden pedir, por ejemplo, un eco Doppler de los vasos del cuello para ver cómo están las carótidas, porque dañan muchos vasos sanguíneos la presión arterial. Entonces genera hiperplasia de la túnica íntima de las carótidas, ¿sí? Ya les pongo en la pantalla, chicos. Ahí está. Se produce hiperplasia de la túnica íntima de la carótida. Hasta pueden pedir una ecografía para ver los riñones. O sea, lo básico es esto, ¿sí? Pero también pueden sumar otros estudios. Entonces, yo en primer momento, mi objetivo es diagnosticar la hipertensión. En el segundo momento lo voy a estudiar. ¿Qué pedirían en el laboratorio? Glucemia, Glucemia, hematocrito, dislipemia. la Excelente. función renal. Excelente. Muy bien. Chicos, muy bien. En el laboratorio, sí o sí, un hemograma completo. Porque yo tengo que ver si el paciente tiene anemia. Si tiene anemia, ¿qué va a tener? Taquicardia. Y me va a empeorar la presión arterial. ¿Y por qué tendría anemia un paciente hipertenso? ¿Por qué piensa? ¿Cómo, profe? No escuché. ¿Por qué tendría anemia un paciente hipertenso? ¿Podría ser por un mal funcionamiento del riñón? ¿De qué, mi amor?
El tema del riñón, alguna insuficiencia renal. Bien, puede ser, excelente, muy bien, excelente. La presión arterial gana el riñón y el riñón no va a liberar el eritropoyetina. Entonces el paciente va a tener anemia, excelente. Y también una anemia de trastornos crónicos, chicos. Cualquier paciente con enfermedad crónica hace anemia de trastornos crónicos. Por eso es importante pedir el hemograma completo. Leucemia. Piden hemoglobina glicosilada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada me sirve para el diagnóstico de diabetes, además de la leucemia en ayunas. La mejor prueba para el diagnóstico de diabetes es la PTOG, pero no la pedimos perspectiva. Pero la hemoglobina glicosilada me va a decir en los últimos 3 meses cómo estuvo la leucemia, ¿me entienden? Y además la hemoglobina glicosilada disminuye en ciertos tipos de anemias, aunque no lo crean. Entonces, como aumenta, entonces tienen que pedirlo. También van a pedir un perfil lipídico, que incluye triglicéridos, LDL, HDL, ¿sí? Muy importante. La función renal, la urea y la creatinina. Sí o sí tienen que pedir esto, chicos. ¿Por qué? Porque tienen que evaluar el riesgo cardiovascular de su paciente. Si es diabético, aumenta el riesgo cardiovascular. Si tiene dislipemia, aumenta el riesgo cardiovascular. Si fuma, si es obeso, si toma alcohol, aumenta el riesgo cardiovascular. Esto sí o sí tienen que pedir. ¿Estamos? También pueden sumarle otros, como por ejemplo GOT, GPT, fosfatasa alcalina, etc. ¿Por qué? Porque la GOT y la GPT pueden aumentar la insuficiencia cardíaca derecha, pero ya empiecen mucho esto como base sí o sí. La placa de tórax para ver sobre todo, chicos, el índice cardiotorácico, súper importante. El electro, Sí, te pregunto, ¿ionograma y orina completa no se pide en el laboratorio? También podés sumar como base esto sí o sí. Podés sumarle el ionograma, porque también te va a ayudar al tratamiento, y orina completa. También lo podés pedir. Lo básico es eso. El ionograma no está disponible en todos los laboratorios, pero yo siempre lo pido, y también pido GOT, GPT, todo lo demás. PCR y veces que también pido, pues si tienen alguna otra enfermedad inflamatoria que pueda generar anemia. Pero sí, chicos, lo pueden sumar. El ionograma, ¿por qué te sirve? Porque si tiene insuficiencia renal, aumenta ¿quién? ¿Qué La ion? creatinina. Ah, sí. Comprendí la Potasio. pregunta, profe. El potasio, ¿sí? Muy bien, el potasio. Entonces, si está mal el riñón y el riñón está muriendo, va a aumentar el potasio. Y si aumenta el potasio, no le van a poder dar un diurético ahorrador de potasio. ¿Entienden? Entonces es importante que el ionograma para el tratamiento. Y en la hoja completa pueden encontrar cilindros que pueden ser normales, como los cilindros hialinos, o pueden ser patológicos, como por ejemplo los cilindros sérios. Y los cilindros serios, que son los cilindros grisáceos, me indican la insuficiencia renal crónica. Y ahí no voy a poder dar ciertas drogas como el Viecan o el Para2 o los diuréticos, algunos diuréticos, como por ejemplo los diuréticos específicos. Entonces, súper importante, chicos. Muy bien. Creo que la Maca, Dime, mi también amor. en el ionograma urinario voy a poder ver el valor de sodio que tiene el paciente y con eso determinar la dieta, que tiene que ser una dieta bajo en sodio. Excelente, muy bien, excelente, excelente. Porque el sodio siempre se tiene que mantener en 135, 145. Y acuérdense que preguntan en el examen, ¿cómo tiene que ser la dieta? Una cucharadita de sal en todo el día, que equivale a 5 gramos de sal. 5 gramos de sal, adentro tienen 2 gramos de sodio, y eso es lo máximo. Entonces, ustedes van a dar 5 gramos de sal todo el día, no por comida, que tiene adentro 2 gramos de sodio. Excelente, muy bien. Esa dieta baja en sodio se llama dieta mediterránea, ¿sí? Muy bien, Sol, excelente. Entonces, el ionograma me sirve para tratamiento y también para diagnóstico. El diagnóstico de la insuficiencia renal. ¿Cómo está? El potasio está elevado. Chicos, si el potasio está elevado, yo ya sé que la insuficiencia renal está en grado 3 o más. Miren, de importante. Capaz que no tengo la calculadora de clearance de creatinina en mi celular en ese momento,
o no sé, por algo no le puedo calcular el clearance, yo pidiendo un ionograma, con el potasio puedo saber en qué grado de insuficiencia renal está, porque si está elevado ya está en un grado 3, entonces no le voy a poder dar aquellos fármacos que me aumenten el potasio. Orina completa para ver los cilindros patológicos, el ionograma también para ver el sodio tiene que estar normal, entre 135 y 145, no puede estar ni alto ni bajo. Y le voy a dar una dieta baja en sodio, es decir, hasta 2 gramos de sodio por día, que equivalen a 5 gramos de sal. Y una 5 microalbuminuria. Bien ahí, ¿Puedo amor. pedir? Lo sacas con la orina. ¿Estamos, amor? O sea, vos Bien. vas a medir la proteinuria y vas a sacar el índice de creatinina. ¿Estamos, amor? O sea, ese cálculo lo vas a sacar con la orina completa. ¿Estamos, amor? Sí, gracias. Bien, excelente. Con la Acá, orina ¿cuántos gramos de completa, sal ustedes dijiste? me pueden determinar 2 puntitos de humor. Con la orina completa me pueden determinar si tienen macroalbuminuria o microalbuminuria, ¿sí? Decime, mi amor, ahora sí. No, ¿cuántos gramos de sal dijiste? Es hasta 2 gramos de sodio por día que están en 5 gramos de sal. ¿Estamos, amor? O sea que tiene que ser una cucharadita de té en todo el día, no en cada comida. Porque yo hablaba que ponen las cucharadas de té en la comida, no. Es la cucharadita de té distribuida en todo el día. Esa cucharadita de té tiene 5 gramos de sal, que adentro tienen 2 gramos de sodio. Porque hasta 2 gramos de sodio es lo permitido por día según la OMS. Y eso se llama dieta mediterránea, que es la dieta baja en sodio. ¿Sí? Con la orina completa, cuando veamos renal, vamos a ver que para clasificar el grado de insuficiencia renal, también además de usar el índice de creatinina, podemos usar el índice de albúmina creatinina. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo bueno? Que no voy a tener que pedir orina todo el día. Vieron que siempre hay botellas al lado del cama del paciente para juntar la orina, porque antes no existía esto, entonces la orina se recolectaba todo el día. Pero ahora con una sola orina puedo determinar si tiene microalbuminuria o macroalbuminuria. Y eso lo vamos a poder accionar. Entonces, esto es más que suficiente. Como digo, le pueden sumar el VOX, le pueden sumar el PPT, le pueden sumar otras, pero eso es lo básico, ¿sí? El electrocardiograma, ¿para qué serviría en un paciente hipertenso, chicos? ¿Qué es lo que genera la hipertensión en el corazón? Primero hipertrofia y después lo dilata. Bien, Y excelente. ahí, insuficiencia Sobre cardíaca. todo la hipertrofia, ¿sí? Sobre todo la hipertrofia. Cuando yo tengo el corazón, ¿sí? Ustedes acuérdense que la arteria aorta va a tener mucha presión arterial, porque el paciente es hipertenso. Entonces el ventrículo izquierdo se va a empezar a hipertrofiar. Va a hacer más fuerza porque quiere ir en contra de la hipertensión arterial y se hipertrofia. Y eso no se ve en la radiografía del tórax. El corazón crece para adentro. Pero esa hipertrofia sí se va a ver con el electrocardiograma. Y se da con un índice que se llama índice de Sokolov. Si el índice de Sokolov está en 35 o más, el paciente sí tiene hipertrofia. Y esa hipertrofia que hace que crezca para adentro el corazón impide que se llene, terminando en insuficiencia cardíaca diastólica. Y eso se ve con el electrocardiograma. Obviamente que no es el gol estándar. ¿Qué pedirían el gol estándar para ver si hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo? ¿Qué estudio? ¿Un ecocardio? Electrocardiograma. Bien, excelente, un ecocardiograma. Entonces, la presión arterial está tan alta que el ventrículo izquierdo hace mucha fuerza para vencer esa presión y genera hipertrofia, ¿sí? Esa hipertrofia hace que yo tenga un corazón así, tenga un corazón así, necesita más oxígeno, está más propenso a infartarse. Tengo que parar esta hipertrofia. ¿Con qué? Con IECA. Los IECA evitan el remodelado cardíaco, ¿sí? O los ALA2, ¿sí? Entonces, esta hipertrofia no se ve con la radiografía en ese parámetro, pero sí lo podemos determinar con un electro y mucho más con un ecocardiograma. El ecocardiograma es el gol estándar para ver la hipertrofia, ¿sí? Y con eso que se ve al revés, acá se van a ver los ventrículos y abajo se ven los aurículos. Ya vamos a ver nuestra clase de ecocardiograma, ¿sí? ¿Han entendido más o menos por qué pedirían cada cosa?
el hemograma para ver una anemia, porque la anemia da taquicardia y empeora la hipertensión, la glucemia y la hemoglobina glicosida para descartar una diabetes, el perfil lipídico para descartar algún factor de riesgo cardiovascular, la urea, la creatinina, el hidrograma y marino completo para evaluar la función renal. También pueden medir una TAC para ver si hay daño cerebral, un fondo de ojo que se pide 1 por año, también pueden pedir un fondo de ojo, ¿sí? Para ver los vasos sanguíneos, ¿sí? Una ecografía en el riñón, porque en la insuficiencia renal crónica el riñón empieza a disminuir de tamaño y la relación corticomedular se modifica, cambian los colores, ya vamos a ver qué colores. Y puedo pedir un ecodoppler del vaso del cuello para ver cómo están las carótidas, se empiezan a formar placas de ateroma, ¿sí? Porque dañan mucho los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, chicos, hacen el diagnóstico. Sí o sí hacen el diagnóstico. Y en segundo lugar, lo evalúan, lo estudian al paciente, le piden el laboratorio, tratan de pedirle todo, le piden radiografía de tórax, si pueden y si tienen más síntomas, le pueden pedir un ecocardiograma también, le piden un electrocardiograma, ¿sí? Un ecodoppler del vaso del cuello, también un fondo de ojo anual, también pueden pedirle un ataque cerebral, si el paciente tiene síntomas, por ejemplo, se olvida las cosas, le duele mucho la cabeza, tiene visiones borrosas, se marea, se cae, tiene síncopes, piden un ataque cerebral, ¿sí? Y lo importante del electro es que no es sensible, pero sí es muy específico. Y acuérdense que el corazón va a sufrir una hipertrofia, va a crecer para adentro. Eso va a hacer que el corazón me quede chiquitito, porque está creciendo para adentro, y que no se pueda llenar. Por eso el paciente termina con insuficiencia cardíaca diastónica. Y tengo que empezar a hacer el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Entonces, importante actuar antes de esto. Y esto no saber con una placa de tórax porque crece para adentro, ustedes solamente van a ver la silueta. Entonces, con el electrocardiograma pueden ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo, calculando un índice que se llama índice de Sokolov, ¿sí? Y también pueden ver el ecocardiograma, sobre todo si tiene dolor de pecho. ¿Por qué da dolor de pecho la hipertrofia, chicos? ¿Por qué una hipertrofia le daría dolor de pecho? Pensemos. Aumento de consumo de O2. Excelente, muy bien. Porque está hipertrofiado, entonces requiere más oxígeno. Oxígeno que no van a llegar, ¿sí? Acuérdense que acá la aorta me da lo que sería la coronaria izquierda, se divide en interventricular anterior y en circunflejo, ¿sí? Entonces, el corazón va a empezar a hipertrofiarse, a crecer para adentro, pero no van a crecer la interventricular anterior y la circunflejo. No van a dar más oxígeno. Entonces, está sufriendo el corazón porque le falta oxígeno y eso genera dolor. La isquemia genera la angina, ¿sí? Después tiene la coronaria derecha que se va hacia atrás, porque la coronaria derecha es la que irriga la cara posterior del corazón y me da una marginal derecha. Tienen que saber esa arteria porque es un electro, porque de acuerdo a qué parte del electro está afectada, sé qué arteria está tapada. Entonces, les vuelvo a repetir cómo serían esas arterias, ¿sí? No porque sean importantes para la clase de hoy, sino porque son importantes para el tema del electro. Tenemos la arteria aorta, acuérdense, la coronaria izquierda se divide en interventricular anterior y el circunflejo. Y la arteria coronaria derecha se va hacia atrás, ¿sí? Y se va a llamar después interventricular posterior. Y me da otra rama que se llama marginal derecha. ¿Sí? La coronaria derecha se va para atrás, la coronaria izquierda se va para adelante. Hagan esto, ¿sí? Esto han tomado en el interés, usaban la medicina, le han tomado qué cantidad de sodio podían tener por día, ahora les toman muchos casos clínicos. Así que sepan bien esas arterias, chicos, porque si está tapada alguna, yo lo voy a poder ver en el electro. Y si está tapada alguna, hacemos una angioplastía y destapamos la arteria, ¿sí? Eso es lo que yo me quiero dedicar. Yo quiero, bueno, hacer cardiología y después hemodinamia. Y en la hemodinamia lo que hacemos es destapar las arterias y colocar stents, ¿sí? Entonces, se lo meten acá para el representativo. Y cuando no alcanza el stent, o se tiene que poner mucho, directamente se saca un pedazo de la arteria radial
y hacen un puente, y eso se llama bypass, cuyo inventor fue Favaloro, ¿sí? Así que es muy importante porque por ahí ustedes palpan y no hay pulso y tienen la cicatriz porque han sacado un pedazo y van a hacer un puente acá, y eso se llama bypass, ¿sí? Que no es lo que bypass gástrico, pero es un camino que se forma porque no había reperfusión, ¿entienden? El bypass se hace, por ejemplo, cuando hay dos arterias tapadas y el paciente es diabético, cuando está tapada alguna arteria en nacimiento, cuando había un stent y se puede tapar, pues se hace bypass directamente, ¿sí? Que ya es abrir todo el corazón. También con el stent nos metemos por ahí, con la femoral, y se destapa. Y el bypass lo hace un cirujano torácico, o cirujano cardiotorácico, mejor dicho, y un cardiólogo es que pone los stents. Un cardiólogo es un... Macay, ¿por qué no habría pulso? Decime, mi amor. ¿Por qué no tendrían pulso ese tipo de pacientes? Porque le saca un pedacito de arteria radial para meterla ahí. ¿No la vuelven a conectar? No, O sea, queda ahí. ¿y no irriga en la mano? Alcanza con lo que te ha quedado anteriormente, amor. Si no le sacas un pedacito de abajo, pero le sacas un pedacito chiquitito, ¿entendés? Así, y con eso haces el puente. Y alcanza para la irrigación. Ah, listo. Entonces, si no sabían lo que era un bypass, eso es, amores, y se hace cuando el stent no alcanza, ¿me entienden? Bueno, entonces acuérdense, la hipertensión y el aumento de la presión arterial suele ser asintomática, sepan bien los 3 grados, ¿sí? Pero no lo tratamos al paciente según una cifra, sino según el riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Es el riesgo de poder presentar un infarto en los próximos 10 años, ¿sí? Eso es el riesgo cardiovascular. Es el riesgo que yo tengo de presentar un infarto en los próximos 10 años. Si mi riesgo cardiovascular es bajo, yo tengo baja probabilidad de tener un infarto de acá a 10 años. Y si mi riesgo cardiovascular es moderado, alto, muy alto, tengo ese riesgo de tener un infarto dentro de 10 años. Ese es el riesgo cardiovascular. Es el riesgo que tengo de tener un infarto. Entonces, el primer paso yo ya hice el diagnóstico, el segundo paso yo lo evalúo al paciente. El tercer paso va a ser calcular el riesgo cardiovascular global. Y el cuarto paso va a ser darle un tratamiento y un seguimiento al paciente, que dependen del riesgo. O sea, el tratamiento depende del riesgo del paciente y el seguimiento que yo le hago también depende del riesgo del paciente. Tanto el tratamiento como el seguimiento dependen del riesgo cardiovascular. Si tengo un riesgo cardiovascular bajo, lo sigo cada un año. En cambio, si es moderado o alto, cada 6 meses, y si es muy alto, cada 3 meses. Entonces, diagnóstico. ¿Cómo lo diagnostiqué? En el consultorio o con un mapa o con MDPA. Lo evalúo. ¿Qué es lo que digo? Laboratorio, placa de tórax y electro. Y puedo sumarme otros elementos si hace falta. Tercero, ¿qué hago? Evalúo el riesgo cardiovascular con una tabla. Y cuarto, le doy el tratamiento al paciente. ¿Sí? ¿Cómo le van a dar el riesgo cardiovascular? Con tablas. Con tablas, ¿sí? Voy a ir borrando ahí. Bueno, chicos, ahora voy a presentar el teléfono. Esperen 2 segunditos porque tengo que mostrar la tabla, ¿sí? 2 segunditos.
Bueno, chicos, capaz que se vea un poquitito chiquito. A ver, ya voy a ver cómo se ve. Y si me llega algún mensaje, le pido perdón. Pero vamos a ver acá. Bueno, yo sé que se ve un poquito chiquito, pero esto está en el Instagram para que ustedes después lo repasen, ¿sí? Miren, estas son las tablas de riesgo cardiovascular, ¿sí? Arriba, ¿sí? Va a haber una tabla que dice pacientes con diabetes, ¿sí? Y abajo va a haber otra tabla que es de los pacientes sin diabetes. Entonces, yo lo acabo de diagnosticar a don Juan. Don Juan tiene 75 años, es varón y es diabético, ¿sí? Entonces yo, ¿qué tabla voy a agarrar? La de arriba. Justo ahí está tapado, ¿sí? Pero agarro la tabla con diabetes. Entonces, ¿ven? Esto es lo primero. Uno dice ahí, y lo van a repasar del Instagram, porque está ahí en historias destacadas, ¿sí? Y además mañana los muestro en el Power, ahí les quedan para que estudien. Determinar si el paciente es diabético o no. Ven arriba, hay una flecha naranja y dice personas con diabetes. Y abajo dice personas sin diabetes. Entonces, Juan, si es diabético, bueno, agarro la tabla de arriba. Y si Juan no es diabético, agarro la tabla de abajo. O sea que hay una tabla para personas con diabetes y hay otra tabla para personas sin diabetes. Esta es una tabla de la OMS. Después hay otra tabla que es de la Sociedad de Cardiología. O sea que no es la única tabla que van a ver. Segundo, se fijan del sexo del paciente, me refiero al sexo biológico, ¿sí? En la izquierda tenemos los hombres y en la derecha las mujeres. Bueno, agarro entonces paciente diabético, entonces agarro la tabla de arriba y como es varón, agarro las tablas de la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿en qué se fijaban primero, chicos? Si es diabético o no. Bien, excelente. ¿Te fijas si es diabético o no? Si es diabético, agarras la tabla de diabéticos y si no, la tabla de no diabéticos. Y segundo, ¿qué te fijas, amor? Sexo biológico. Bien, el sexo biológico. A la izquierda los varones, a la derecha las mujeres. Bien. Tercero, me fijo si fuma o no. Como ven, a la izquierda dice no fumadores y a la derecha dice fumadores. Cuarto, la edad. Si ven ahí a la izquierda dice 70, 60, 50, 40. ¿Sí? Esas son las edades. 70 años, 60 años, 40 años, 50 años. ¿Sí? Luego se fijan la presión y el colesterol. Ahora vemos un ejemplo. Entonces, primero se fijan si es diabético. Ahí hay dos tablas. Arriba dice con diabetes y abajo en la flecha naranja dice personas sin diabetes. Segundo, se fijan del sexo. A la izquierda están los varones, hay una flecha roja para arriba que dice hombres y una flecha para abajo que dice hombres, y hacia arriba hay una flecha también roja que dice mujeres y hacia abajo también. Tercero, se fijan si fuman. Ahí hay columnas, chicos, dice no fumadores, fumadores, no fumadores, fumadores. Se fijan de la edad, es del 40, 50, 60, 70 años, ¿sí? Como ven ahí me aparece 30 años. O sea que ustedes, ¿a partir de qué edad calculan el riesgo cardiovascular? A partir de los 40 años, ¿sí? En mí, calcular el riesgo cardiovascular no hace falta porque tengo menos de 40 años, ¿sí? Quinto, la presión y sexto, el colesterol. Ejemplo, Juan es diabético, no fumador, tiene 65 años, la presión es de 160 y el colesterol es de 270. Bueno, Juan es diabético. ¿Qué tabla van a agarrar? Ahí arriba. La de arriba, muy bien. Juan es diabético. No es fumador, bueno, es varón. Entonces, ¿cuáles agarran? La de izquierda de los hombres. Y dice que no es fumador. Entonces, ¿cuál agarran? La de la izquierda de los hombres. Claro, de izquierda de los hombres que dicen no fumadores. Tiene 65 años, entonces se paran en el 60, ¿sí? Yo ahora voy a hacer un screen, ¿sí? O por ejemplo, le hago el screen acá. Acá, ¿ven? Entonces, tienen aquí, ¿sí? Muchas fotos de mi gata, disculpen. Mi gata es mi amor. Ahí estamos, ¿ven? Entonces, acá tienen. Decía, chicos, Juan era diabético. Entonces, yo agarro a la tabla de acá arriba, porque es diabético mi paciente. Es varón, entonces tacho acá a las mujeres, ¿no? Le doy bolilla a las mujeres. Y no es fumador, entonces me paro acá.
tiene 65 años, entonces me paro acá en 60, ¿sí? Entonces miren, acá me quedé, ¿sí? Como ven, es diabético, entonces agarré la tabla de diabetes, es varón, agarré la tabla de los varones, no es fumador y tiene 65 años, entonces me paro acá. Entonces, es el cuadrito que me quedó. Abajo está la presión, ven que dice 155, 193, 200, perdón. Abajo está el colesterol, ¿ven? Esos son los valores del colesterol. Y a la derecha, acá, van a estar los valores de presión. Entonces, vuelvo a la historia. Perdón, fotos de mi gata. Acá. Y acá dice, Juan es diabético. Entonces, agarro la tabla de los diabéticos, ¿ven? Ahí dice personas con diabetes mellitus en la flecha roja. Es de sexo masculino, me paré en los hombres. No es fumador, me paro en la izquierda, no es fumador. Tenía 65 años, me paro acá. Como tiene 65, me paro en las décadas de los 60, ¿sí? Ahora, vamos a correr esto para allá, ahí está. Como ven, tenía 160 de presión. A la derecha dice paz, ¿ven? 160 de presión y tiene 270 de colesterol. Justito cayó en el color bordó. El color bordó significa muy alto riesgo cardiovascular. O sea que van a aprender mañana cómo son los colores. El color es como el semáforo. El verde, después sigue el amarillo, el naranja y el rojo y el muy rojo, o sea, el muy bordó, ¿entienden? Entonces el verde es de bajo riesgo cardiovascular, el naranja o amarillo es de medio, moderado riesgo cardiovascular, y después tienen el rojo y el bordó que es alto y muy alto. Si es de muy alto riesgo cardiovascular, ¿cada cuánto lo controlarían? ¿Cada un año, cada 6 meses o cada 3 meses? 3 meses. Cada 3 meses. Claro, cada 3 meses lo controlo. ¿Y qué fármacos le darían? De todo, chicos, le tengo que bajar el colesterol, tiene 270. Le tengo que bajar la presión, tiene 160. ¿Con esa presión le dan un fármaco o no? Sí, Sí, porque tiene más de 140, hemos dicho 140 más le damos un fármaco, excelente. Y con un riesgo cardiovascular tan alto, ¿cómo prevenirían un infarto? Dándole aspirina. ¿Estamos? Entonces todos los días le van a dar aspirina, le van a disminuir el colesterol y le van a disminuir la presión. Y encima lo van a controlar cada 3 meses. ¿Y qué significaba que el riesgo cardiovascular sea muy alto? Que tiene muchas probabilidades de tener un ¿qué? un infarto. Bien, en los próximos 10 años, excelente, excelente, muy bien, eso significa, ¿sí? Y según el color, le damos el tratamiento. Sí o sí, ¿cuáles eran los pilares del tratamiento? Dieta, ejercicio y fármaco. Excelente, muy bien. Dieta baja en sodio, que se llama dieta mediterránea. Ejercicio, de acuerdo a su nivel también de esfuerzo, que es lo que puede realizar, pero se recomiendan 6 días de ejercicio a la semana, ¿sí? Sobre todo caminata rápida y el correr. Y tercero, los fármacos, ¿sí? ¿Qué fármaco le darían a Juan? Por ejemplo, ¿un fármaco para qué? No tienen que decirme el nombre específico, sino cuál es su objetivo. Un Bajar el colesterol. anticoagulante, antiagregante, Bien, betabloqueantes, rosuvastatina, por ejemplo, para disminuir el colesterol. bien, excelente. Sí o sí hay que bajar ese colesterol con una estatina. Muy bien, la estatina que demostró disminuir el riesgo cardiovascular, la Rosu, es la única. La rosuvastatina. Rosuvastatina 40 miligramos. Simvastatina también, que es más barata. Entonces, la Rosu y la simvastatina. Muy bien, cualquiera de las dos. Bien, tienen que bajar la presión y tienen que fijarse qué antihipertensivo es adecuado para él, ¿sí? Y después tienen que disminuir el riesgo cardiovascular con aspirina, ¿ven? Dieta, ejercicio, solo También si la puede ser presión... diuréticos. Bien, puede ser un diurético que es de primera línea para bajar la presión, excelente. ¿Ven? La presión arterial, como es mayor de 140-90, le vamos a dar los fármacos, ¿ven? Y ahí está todo, chicos, está todas las historias. Él estaba en Bordeaux, riesgo muy alto, más de 30% de posibilidades de tener un infarto, ¿ven? Entonces, le damos de todo, ¿entendido? ¿Ven? Ahí le dan de todo. Evaluar y actualizar el riesgo en cada visita. Y como tiene ese color, le dan estatinas, sí o sí, y aspirinas. ¿Sí? Estatina y aspirina. Bueno, entonces repito.
Primero agarran la tabla según sea diabético o no. En este caso era diabético, entonces agarramos la tabla de arriba. Segundo, nos fijamos en el sexo. Si es varón, nos paramos a la izquierda, si es mujer, a la derecha. Tercero, nos fijamos si fuma o no. No fumador a la izquierda y fumadores a la derecha. Cuarto, nos fijamos de la edad. Ven que empieza a los 40 años, entonces el riesgo cardiovascular se calcula a partir de los 40 años. En pacientes más jóvenes no hay que calcular el riesgo cardiovascular porque se asume que es bajo. Y luego se fijan de la presión y del colesterol. Capaz que no es exacta, busquen la que más se acerca. Capaz que la presión sea 155, entonces se paran en 160. Y si es justo 150, tiren más para arriba. O sea, si la presión es 150, tiren a 160. Y abajo ven que está el colesterol, aparece 270, y bueno, capaz que era 260, capaz que era 310, ¿sí? Y miren hasta dónde llega la presión. Si el paciente tiene presión de 200, ¿pueden medir el riesgo cardiovascular? Miren los valores de presión a la derecha. ¿Hasta qué valor llega? Hasta 180. Hasta 180, muy bien. Entonces, si mi paciente tiene 200, ¿qué hago? ¿Qué asumo? ¿Y qué Que veo? ¿Se tiene un borró? valor muy alto. Que es muy alto. Y miren el colesterol. ¿El colesterol hasta qué valor llega? 309, dice. Bien, 309. Si mi paciente tiene 350, ¿qué asumo? Que es muy alto. Bien. Y si mi paciente ya tuvo un infarto o tuvo una ACV, ¿qué asumo? Lo mismo. Que tiene muy alto, excelente. Si ya tuvo una ACV o tuvo un infarto, no me tomo el trabajo de hacer todo esto. Ya digo, ¿tiene antecedentes de infarto o de ACV? ¿Tiene insuficiencia renal crónica súper avanzada? ¿Tiene el colesterol muy alto? ¿Tiene la presión muy alta? Chao, tiene riesgo cardiovascular muy alto. ¿Sí? ¿Tiene más de 80 años? Tiene riesgo cardiovascular muy alto, porque miren, llega hasta 79 la edad. ¿Sí? Esta es una tabla. Mañana vamos a ver la otra. Como ven acá, como que tienen, para repasar, chicos, ven, tienen un electro, tienen la diferencia entre cardiodefibrilador y cardioversión, algunas preguntas de clínica 1, heparina, varias de clínica 2, todo eso tienen para que repasen, ¿sí? Ahí están historias destacadas. Hay algunas que he borrado, pero después tengo TikTok y también subo muchos videos ahí, pero son los mismos de Instagram, o sea, si ven el Instagram no tienen que ver el TikTok. Y bueno, de ahí pueden repasar. Entonces, chicos, acá, espérenme. Dos segunditos, acá estoy. Entonces, chicos, lo primero hacen el diagnóstico de la hipertensión. Generalmente el paciente es asintomático. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Lo hacen en el consultorio con el mapa o con el MDPA. De ahí le van a preguntar qué es DIPER, qué no es DIPER, qué es RISER y qué es DIPER extremo o hiperdíper. Segundo, una vez que diagnosticaron la hipertensión, tienen que evaluarlo. Le van a preguntar qué piden y por qué. Tercero, ¿cómo evalúan el riesgo cardiovascular? Con las tablas. Y cuarto, según el riesgo cardiovascular, le dan el tratamiento. De ahí le van a preguntar aparte, ¿qué es presión arterial media? ¿Qué es presión diferencial o de pulso? ¿Qué es una hipertensión arterial maligna? ¿Qué es una refractaria? Mañana, siempre cuando empezamos otra clase, vemos un repaso de la clase anterior con un Power. Yo lo tengo el Power en la compu. Espérenme que llegue a mi casa tipo 8:30, 9, les paso el Power, ¿sí? Porque ahora justo tengo el clínica 2, doy ahora hasta las 7. Así que yo les paso el Power por si quieren, porque mañana en los primeros 20 minutos repasamos lo anterior, y por eso esta clase ha terminado, bueno, un poquito antes, porque no teníamos que repasar lo de ayer porque no hubo clase. Entonces, mañana repasamos lo anterior y empezamos con insuficiencia cardíaca. Y no se pierdan la clase de mañana porque vamos a ver bien la diferencia en cuáles son las funciones que tiene un marcapaso, porque el marcapaso tiene 3 funciones y por ahí son cosas que no te dan en las teóricas y como que no entendés. Así que no se pierdan eso. Entonces acuérdense, diagnostican, evalúan y dan el tratamiento según antes el riesgo cardiovascular. ¿Hay alguna duda? No, ninguno acá. No, profe, muchísimas gracias. No, por favor, pueden estudiar de los apuntes de hoy y del Power porque está todo resumido de mañana. Directamente pueden estudiar de ahí, no del libro, ¿entienden? Y siempre con las teóricas de la cátedra de ustedes, no se metan en las otras cátedras, de la cátedra de ustedes al lado, ¿sí?
Bueno, bellezas, mañana a las 3 menos 10 les mando el enlace. Porfa, conéctense hasta las 3 para que empecemos 3 y 5 y no tengan que estar interrumpiendo, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y les mando el Power esta noche, así lo leen para mañana a la mañana. Pero la clase es a la tarde. ¿Vamos? Bueno, Maca, muchas gracias. Gracias. Ok. Gracias. Chao, Nos vemos, chao. gracias. Chao, chao. Gracias, Maca. Chao, mi amor.